Estamos a día 2 de abril, primer miércoles de este mes, con el alcalde de Pamplona, con Joseba Sirón. Muy buenos días, Egunon, ¿cómo estás, Joseba? Egunon, bien, ¿y vosotras? Estamos a 2 de abril, pero vamos a comenzar ya a hablar de San Fermines. Falta poco, Ya no falta falta menos, como nada. se suele decir. Ahora sí que, porque este viernes, el día 4 en concreto, vamos a celebrar un nuevo peldaño de la escalera sanferminera y precisamente ese día también se va a reunir la mesa del encierro. ¿Qué temas se van a plantear, Joseba? Bueno, pues como bien has dicho, las decisiones se toman en el marco de la mesa del encierro y por lo tanto, por mi parte, sería muy pretencioso adelantar debates, pero sí que podemos decir, podemos adelantar que hay varios temas sobre la mesa. Uno de ellos sería concretamente el de la propuesta que existe para instalar en la entrada al callejón unos listones en la parte inferior del vallado que sirvan como gatera, como escapatoria a las personas que pueden en un momento dado quedarse ahí atrapados. Ese es uno de los debates, de las propuestas que hay sobre la mesa. También se propone la retirada del cordón de policía municipal después de sonar el primer cohete, es decir, adelantarlo un poquitín para permitir que los corredores tomen posiciones. En Santo Domingo me refiero, por supuesto. También existe la propuesta de fomentar el uso de nuevas tecnologías, porque parece ser que con los dispositivos actuales en el año 2024 tan solo se practicaron 3 denuncias y teniendo en cuenta pues la situación, el contexto, pues se estima que sería necesario incrementar esa vigilancia. Pero cuando hablamos de nuevas tecnologías, ¿a qué nos estamos refiriendo Fundamentalmente exactamente? cámaras de alta resolución, etcétera. Ujú. Y luego, por último, también hay una propuesta para adelantar el cierre de los establecimientos hosteleros existentes en lo que es el recorrido del encierro para favorecer, para facilitar la limpieza de las calles en los días 7 de julio y durante los fines de semana. Estas son las propuestas que se llevan a la mesa del encierro y que habrá que debatir y, en su caso, si la mesa así lo estima, pues aprobarlas. Son propuestas que lleva el ayuntamiento, por su No, parte, son o que propuestas han que se han planteado en surgido ahí, cualquier vale, y ya sector. se No plantean son como propuestas. agenda para tratar, ¿no? Eso es. En La han esa propuesto jornada. algunos de los agentes presentes en la mesa del encierro. Ujú. Hablaba también precisamente de los bares de la hostelería antes de San Fermines. Los bares del casco viejo tienen que poner una doble puerta para Ujú. minimizar el ruido, una decisión que está generando cierta polémica. Hay quien dice que por superficie no va a poder Pues hacerlo. no debería generar polémicas en primer lugar porque esta es una medida que tiene como único objetivo favorecer el descanso del vecindario, por supuesto, y que además tampoco es nueva, no es una propuesta nueva ni tiene un carácter recaudatorio ni nada por el estilo. Se aprobó en el año 2017 esta medida. Tenía que haber entrado en funcionamiento en 2021, por lo tanto, había 4 años para hacer las adecuaciones convenientes. En 2021 tampoco se ha aplicado y nos hemos ido a 2025, 4 años más de moratorias, con lo cual ha habido 8 años para poder adecuar los locales. Y no solo eso, sino que además tenía que haber entrado en funcionamiento el 1 de enero y al final se prorrogó 6 meses más. Ha habido tiempo más que de sobra para hacerlo. Y los bares, además, bueno, yo creo que en esto, como en casi todo, la información despeja muchos problemas. En este caso concreto, se ha trasladado que los bares que así lo deseen, porque tienen dificultades físicas para implantar una segunda puerta, la doble puerta, podrán soslayar y podrán, por tanto, seguir con una sola puerta con una condición, que es que no prolonguen la música más allá de las 11 de la noche. Podrán prolongar su actividad, pero sin música. Es decir, que los bares que tengan, por problemas de espacio, por las características del acceso, por lo que sea, tengan dificultades para poner una segunda puerta, pueden evitar esa medida simplemente con no poner música más allá de las 11 de la noche. Yo creo que es una medida lo suficientemente garantista y que pretende, insisto, preservar el descanso del vecindario. Y no solo eso, sino que además, si hay bares que incluso pudiendo poner una segunda puerta no quieren hacerlo, lo podrán hacer simplemente con la condición de no llevar más allá de las 11 el uso de música. Por lo tanto, yo creo que esto no debería generar especiales problemas. Yo creo que aquí ha habido un intento no sé si
generar un conflicto donde no existe o de desinformar, pero yo lo que sí quiero decir es que ahora, a día de hoy, cualquier propietario o propietaria de bar que tenga dudas sobre la situación de su establecimiento no tiene otra cosa que hacer sino ponerse en comunicación con Urbanismo, con el Ayuntamiento de Pamplona, cuanto antes. Se ha informado a los bares, se les han remitido instrucciones precisas de cómo tramitar estos posibles cambios y simplemente con una declaración responsable. Por lo tanto, no debería haber en este problema, en este asunto no debería haber mayores problemas. Ellos se quejan también de que no se ataja, dicen, realmente el problema del botellón. No sé si el ayuntamiento tiene pensado tomar alguna medida al respecto, sobre todo ahora que estamos hablando de San Fermín. Recuerdo que también hace unos días se hablaba de la posibilidad de limitar esas licencias express que a veces surgen en establecimientos, ¿no?, que precisamente venden bebidas alcohólicas que se pueden consumir en la calle. No sé si está todo también de alguna manera relacionado. Las licencias express y los establecimientos express solamente causan problemas. Causan problemas porque generalmente venden productos para los cuales no tienen licencia y consecuentemente venden sin las necesarias garantías y además constituyen una rivalidad, una competencia desleal respecto a los establecimientos hosteleros que cumplen con todas las normas de sanidad, de horarios, etcétera. Por lo tanto, son un problema y efectivamente, como dices, hay que hacer desde el ayuntamiento, tenemos que intentar por todos los medios erradicar esa costumbre. Se hablaba de intentar limitarlos, ¿no? Sí, precisamente claro. De cara a este año, buscar la herramienta jurídica para poder hacerlo. Eso es. Generalmente, ahí suele funcionar mucho la picaresca, se pide una ampliación para 7 días y generalmente la realidad es que mientras se tramita transcurren los Sanfermines, eso es lo que ha venido ocurriendo históricamente y no se puede atajar el problema, pero estamos decididas desde luego a erradicarlo. Decíamos que estamos a 2 de abril, este viernes día 4, también al margen de la reunión de la mesa del encierro, sí. También debería haberse celebrado la consulta ciudadana en el barrio de Ripagaña, según el calendario que propuso por su parte el Ayuntamiento de Pamplona, y que no sé si tuvo contestación del resto de municipios o al menos de alguno de ellos, porque es una consulta que no se va a celebrar, por lo menos este viernes día 4. Efectivamente. Yo a este respecto lo que sí quiero manifestar, porque me parece de justicia de entrada, es que el Ayuntamiento de Pamplona y su equipo de gobierno ha cumplido escrupulosamente con todos los compromisos y con todos los plazos, absolutamente con todos. Por ejemplo, el 16 de mayo pasado ya se firmó entre los 4 ayuntamientos los convenios que prolongaban los acuerdos en torno a temas sensibles como era la limpieza, la seguridad y los jardines. Pero es que además el 4 de octubre emitimos desde el Ayuntamiento de Pamplona un informe de impacto económico en el cual ya de alguna manera ratificábamos que el Ayuntamiento de Pamplona podía asumir al barrio de Ripagaña con un coste de 3,8 millones y unos ingresos de 3,7. Perfectamente asumible. Pero es que además el 7 de octubre el Ayuntamiento de Pamplona, cumpliendo con sus compromisos, licitó el proyecto de Civivox, para lo cual el Ayuntamiento de Pamplona adelantó el dinero, 150.000 euros, que no es una cantidad menor, y además no solo eso, sino que en diciembre remitimos al resto de ayuntamientos el proyecto ganador se anunció ya en febrero y en diciembre remitimos al resto de ayuntamientos la propuesta para el calendario de un proceso participativo para el cual preveíamos la fecha de 4 o 5 de abril para realizar la consulta y poníamos a disposición del resto de ayuntamientos a los técnicos y técnicas de participación del ayuntamiento. Por desgracia, como decías, no hemos recibido respuesta de todos los ayuntamientos y estamos a la espera. Pero si esto se tratara de coger el tren, por así decir, yo diría que Pamplona ha hecho las maletas, ha bajado a la estación, ha comprado el billete, se ha montado en el tren y estamos sentadicos en el vagón esperando al resto. Dicho esto, también tengo que decir, como alcalde de uno de los 4 ayuntamientos y más gobierno de Navarra, tengo que decir que tenemos un respeto escrupuloso por el ritmo del resto de ayuntamientos. Sabemos que en ocasiones han tenido dificultades y desde luego otra cosa que hasta ahora igual no hemos insistido lo suficiente, y es que hay que garantizar sí o sí la viabilidad económica de los 4 ayuntamientos independientemente de la decisión que se tome. Es decir, que en un momento dado desprenderse de la parte correspondiente del barrio de Ripagaña o asumir
el barrio de Ripagaña no puede en modo alguno comprometer la viabilidad económica de los ayuntamientos. Y me estoy refiriendo concretamente y de manera muy específica al ayuntamiento de Burlada, que parece que podría ser el que más dificultades tenga. Pero, insisto, por nuestra parte estamos dispuestos a arrancar en este viaje en cuanto sea posible. En este caso, desde la Asociación de Vecinos nos hacían también llegar la pregunta de cuándo podrán reunirse los 4 alcaldes. Nos dicen que desde el mes de febrero llevan insistiendo, que pidieron de hecho al Ayuntamiento de Pamplona que liderara de alguna manera la iniciativa de esa reunión. Estamos a abril, todavía no se ha producido la reunión. 3, digamos, de los 4 municipios están además liderados en este caso por EH Bildu. Yo no sé si están tan complicadas las agendas de los alcaldes. ¿Qué pasa que no se pueden reunir para hablar de este tema? No, yo creo que más bien, como decía antes, es una cuestión de ritmos. Hay quien en este camino hemos andado más deprisa o hemos tenido menos dificultades, no lo sé exactamente, y estamos ya esperando, y hay quien está todavía en ese proceso de análisis. Lo que sí puedo decir es que espero que antes de Semana Santa, nos reunamos los 4 ayuntamientos para poner encima de la mesa ya de una manera explícita cuáles son los obstáculos, y antes que eso, probablemente desde el ayuntamiento, como bien has dicho, se pidió que lideráramos el proceso. Habrá una reunión con el vecindario por parte de la concejala de participación. Lo mencionaba el Ayuntamiento de Burlada como uno de los que perdería si deja ir esa parte del barrio. También hay que decir que ha ganado bastante con él. ¿Cree que el Gobierno de Navarra tendría que intermediar de alguna manera para compensar a los ayuntamientos, ya que el PESIS está hecho, ¿no?, por el Gobierno, y es el que ha hecho que la situación que tenemos hoy en día se vea Las reflejada? 5 instituciones tenemos una responsabilidad en este proceso, los 4 ayuntamientos, y entre ellos, desde luego, el que yo presido, el Ayuntamiento de Pamplona, también el resto, los otros 3 ayuntamientos y Gobierno de Navarra. Y por ahí va también un poco lo que mencionaba antes, de que hay que garantizar, y Gobierno de Navarra también en este tema tiene que garantizar la viabilidad económica de los ayuntamientos, que por incorporar población o por perderla se pudieran ver perjudicados. Bueno, muy cerquita de Ripagaña en este caso está Veloso. ¿Cómo van las obras, alcalde? Porque en teoría deberían haber terminado a finales de marzo, pero vemos que todavía están... Bueno, y están prácticamente terminadas, ¿eh? Yo diría que han ido según lo previsto. Desde mediados de marzo está ya el vial completamente abierto, y por lo tanto ahora se están llevando a cabo actuaciones que yo calificaría cosméticas o de remate, por así decir. Para que os hagáis una idea, se está trabajando ahora mismo en la caseta de encima de la cuesta. Los pamploneses y pamplonesas veteranos recordarán que allí hubo una caseta de arbitrios municipales que luego se transformó en gasolinera y ahora se incorpora al proyecto. Se están colocando allí una serie de jardineras. También se está terminando con la plantación de 119 árboles en lo que es la cuesta propiamente de Veloso, más 250 árboles más en la ripa, en la parte, por así decir, vegetal de la zona. No era nuestro proyecto, como bien sabéis. Nosotros éramos partidarios de otras soluciones que creíamos que eran menos gravosas, la conexión por la chantrea de Burlada y Villava fundamentalmente, pero bueno, es un proyecto que tuvimos que asumir, que lo heredamos y que creo que se ha llevado adelante con grandes mejoras. Además, por ejemplo, la conservación de la barandilla tradicional, la incorporación de miradores panorámicos también a nivel de vegetación, etcétera. Yo creo que se ha hecho todo lo posible, incluyendo el trasplante de 17 árboles que merecía la pena trasladar. En fin, yo creo que ha sido un proceso que, con todas las dificultades, se ha llevado adelante desde el ayuntamiento de manera muy eficaz. Muy cerquita de ahí, alcalde, más allá de la fecha que, digamos, se ponga la guinda, ¿no?, a las obras de Veloso, está Lezcairu, el barrio de Lezcairu. Esta semana hemos visto a los vecinos y las vecinas protestar contra el proyecto urbanístico que impulsa el ayuntamiento, en este caso, que prevé la construcción de más de 300 viviendas en la Plaza de Maravillas Lamberto. Critican que se haya aumentado la densidad en la zona. ¿Cómo se justifica, digamos, esta decisión? Vamos a ver, porque aquí también, yo desde luego lo primero que quiero manifestar es, por supuesto, el respeto escrupuloso a las reivindicaciones y a los posicionamientos críticos que pueda haber en este entorno. Pero también creo que, conociendo cómo ha sido el historial de este lugar, bueno, pues las cosas se entienden mucho mejor. En primer lugar, hay que decir que este planeamiento de la Plaza de Maravillas Lamberto y del entorno en Lezcairu no es de ahora.
data de los años 2000. Es decir, que quien adquirió en su momento una vivienda en Maravillas Lamberto, en toda esta zona, sabía o podía haber sabido por lo menos cuál era el destino de esas parcelas, de esos solares. Era algo que estaba previsto. Además, yo creo que es muy humano que sintamos que una vez han construido mi casa, pues mejor si me dejan el solar de enfrente vacío, si me dejan vistas, pero bueno, esto es algo que estaba previsto. Y desde luego no es verdad en modo alguno que haya una operación especulativa en este tema. Estaban previstas las viviendas, estaba además... lo único que ha habido, por así decirlo, el único cambio que ha habido es un cambio de usos en las primeras y segundas plantas. Perdón, las plantas bajas y primeras plantas, en las cuales estaban previstos usos terciarios, y lo que se ha hecho ha sido incorporar 50 viviendas, 50 para personas jóvenes, para emancipación de personas jóvenes. Pero insisto, no ha habido un aumento de alturas, ni ha habido un cambio en el sentido de poner viviendas, de poner construcciones donde antes no estaban previstas. Estaba absolutamente previsto. Además, tampoco es cierto que esto haya sido una imposición, por así decir. Es decir, se hizo un proceso participativo en los meses de noviembre del 24 y de enero del 25, donde se recogieron perfectamente las aportaciones vecinales. Participó la Asociación de Vecinos y, por ejemplo, se incorporaron al proyecto pues aportaciones como, por ejemplo, la conexión peatonal de Maravillas Lamberto con el parque de Alfredo Landa, y también con el reestudio y la reubicación del Civibox. Es decir, aquí no ha habido ninguna imposición en absoluto. Tengo que defender, desde luego, las decisiones y el proceso que se ha seguido para tomar estas decisiones. Uh-huh. Bueno, pues yo creo que los vecinos entonces deberían haberlo tenido claro. Se me ocurre que está pasando algo similar a lo que sucedió con la RIPA también de Ripagaña, con la construcción de aquellas viviendas. Bueno, puede tener su similitud en ese sentido, ¿no? De que, bueno, las expectativas son libres, pero claro, cuando tú adquieres una vivienda en un lugar, tienes que saber, o puedes al menos saber, cuál es el destino, cuál es el planeamiento final. Y aunque se haya demorado en el tiempo, realmente más de lo que debiera, bueno, lo único que se está haciendo es cumplir con los planes. Insisto, el único cambio respecto al planteamiento inicial es la de la transformación de algunas plantas bajas y algunas primeras plantas en 50 viviendas para personas jóvenes en emancipación. Por lo tanto, yo creo que es un fin que merece la pena. Precisamente a la hora en la que estamos haciendo la entrevista con el alcalde, las trabajadoras del Servicio de Atención a Domicilio del Ayuntamiento de Pamplona han decidido parar en señal de protesta para exigir una equiparación laboral, para exigir mejoras en sus condiciones laborales. Consideran que su trabajo está infravalorado y que, sobre todo, las que tienen un contrato a tiempo parcial están precarizadas. ¿Entiende el alcalde esta huelga y, sobre todo, se pretende o se planea mejorar de alguna manera las condiciones laborales de estas trabajadoras? Efectivamente. De nuevo, una vez más, el respeto escrupuloso por el derecho a la huelga de las trabajadoras y también por el proceso de reflexión que les ha llevado a tomar estas decisiones. Además, considero efectivamente que son justas las reivindicaciones de un sector que está profundamente precarizado y que además casi siempre está ocupado enteramente al máximo o al 100% prácticamente por mujeres. También es verdad que en el año y pico que llevamos gobernando, este equipo de gobierno y las fuerzas que lo sustentan han hecho esfuerzos considerables. Por ejemplo, en 2023 se impulsó la disolución de la sociedad pública SAD Pamplona SL y pasaron a tutela municipal del ayuntamiento, con lo cual se aumenta la seguridad jurídica de las trabajadoras al depender directamente del ayuntamiento. Además, se redujo la precariedad laboral al llevar a jornada completa los 18 puestos de trabajo ahí existentes y crear 6 nuevas medias jornadas. Además, se aumentó de 1 a 4 el número de puestos fijos de atención a los pisos municipales para personas mayores. Y además, también ha habido, yo creo, una mejora evidente en el servicio. En este año, 2024, se realizaron 16.000 horas más de trabajo de atención domiciliaria. Aumentó en un 13% en un solo año. Y además, esa mejora de las condiciones de trabajo también vino dada por un aumento salarial extraordinario del 3,5%, con el compromiso, además, de que en los próximos 3 años aumente hasta el 11,55%.
Yo soy consciente de que queda mucho camino por recorrer por la frase con la que iniciaba esta respuesta, es decir, es un sector precarizado y además ocupado prácticamente por mujeres, pero también estamos haciendo un esfuerzo y en ese esfuerzo vamos a continuar. Pues vamos a seguir con alguna de las preguntas que nos mandan nuestros y nuestras oyentes al 682-861616 y nos dicen, pregunta para el señor Asirón, ¿le preocupa al Ayuntamiento el número de infracciones detectadas por la Policía Municipal en la última campaña de control de bicis y patinetes? ¿Se está haciendo algo para revertir esa situación que se sigue dando en nuestras calles? Gracias. Sí, nos preocupa y además voy a dar un dato, y es que el número de accidentes de bicicletas y de patinetes ha aumentado un 12%. Y esto, por supuesto, es un dato que nos preocupa. Dicho esto, hay que añadir seguramente que, ya sé que mal de muchos no soluciona nada, pero es cierto que en comparación a otras ciudades del mismo, de parecidas características, la cifra de un 12% más no es tan importante. Además, la mayor parte de los accidentes suelen ser leves, pero creemos que todo esto obedece al aumento exponencial que ha habido en el uso de este tipo de transporte. Claro, es normal que ahora haya más accidentes de patinetes o de bicicletas cuando se utiliza mucho más que hace unos años. Y lo que esperamos, más allá de que descienda el número total de accidentes, es que este aumento, por lo menos, de accidentes en estos medios de transporte redunden en una disminución de los accidentes de moto y coche. Y vamos a tomar medidas, además, al respecto. Concretamente, se van a aumentar los controles específicos sobre este tipo de vehículos y, además, también va a aumentar el patrullaje del cuerpo específico de los polibicis. ¿Se va a hacer de manera inmediata aumento de recursos? Sí. Bueno, pues lo veremos entonces. Nos queda muy poquito tiempo, pero por hilar dos temas que queríamos tratar también, hemos conocido que se van a destinar 2,5 millones para la urbanización de una nueva fase del Parque de la Magdalena en la Chantrea. ¿En qué punto estamos, alcalde? Y, por cierto, muy cerquita de ahí, la calle del Vergel, y un oyente nos pregunta, sí, muy bien la nueva fase y demás, pero ¿cuándo se va a reurbanizar la calle del Vergel? Vale. Entiendo que va todo un poquito unido, ¿no?, por la cercanía. Bueno, las obras del Parque Chantrea Sur, concretamente del Parque de la Magdalena, en su tercera fase están ya a punto de iniciar, se ha licitado para ello, se han adjudicado con 2,4 millones de euros. Está previsto, por contestar directamente a la pregunta, está previsto que empiecen las obras en agosto de 2025 con un plazo de ejecución de 12 meses, con lo cual terminarían en agosto del 2026. Eso es lo que está previsto. Incorporará este nuevo Parque de la Magdalena zonas de estancia y zonas de descanso. Incorporará también una serie de huertas, por así decir, recreativas, vamos a decir, más otra que se subcontrataría, que tendría un carácter más profesional o semiprofesional y dedicado también, orientado al mercado y también orientado a la formación. Y luego incorpora también este nuevo parque los caminos peatonales de comunicación entre Chantrea y Magdalena. Respecto a las obras del Vergel, que también preguntabas, están relacionadas con la incorporación, con la construcción de una nueva pasarela, una pasarela que va a comunicar la Chantrea y Aranzadi, y que además reordena, por así decir, interviene de manera integral en el entorno de alemanes, etcétera. Se adjudicó el proyecto en mayo de 2024 por 136.000 euros y ahora mismo, en enero del 2025, se presentó el proyecto, insisto, que pretende con un presupuesto de 7 millones reordenar toda la zona, y ahora el trabajo que se está realizando es de modificación del plan municipal y yo espero que a más tardar las obras empiecen en la segunda mitad de 2026. Pues Joseba Asirón, alcalde de Pamplona, muchísimas gracias por habernos acompañado un día más y por habernos puesto al día también de cómo se está trabajando en nuestra ciudad. Pues gracias a vosotras, espero que haya servido para informar a la ciudadanía, estoy seguro que sí, y hasta cuando queráis. Seguro que sí, le esperamos en mayo.